Hola a todos, gente de YouTube y mi familia Metalhead. Como siempre les habla su fiel servidor Axel Elliot Saab, hijo perdido de Joe Elliot en otra vida, y es un placer darles la bienvenida a este nuevo video. De la mano del documental Iron Maiden, Born Ambition, quiero contarte la historia que recorre 5 décadas de trayectoria de una de las bandas británicas más influyentes del heavy metal. Desde sus inicios en los clubs del este de Londres hasta su consolidación como uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos. Sin más por agregar, esto es historia, esto es rock, esto es metal y esto es Axel Elliot Saab. Este documental de una forma espectacular, mientras observamos una lluvia de meteoritos cruzando el espacio y dirigiéndose hacia la Tierra. La narración nos prepara para lo que estamos a punto de presenciar, el impacto de una banda que cambiaría para siempre la historia del heavy metal. Capítulo 1. Steve Harris y el nacimiento del monstruo. La película comienza mostrando los orígenes más humildes de Steve Harris, antes de estadios, antes de millones de discos y antes de convertirse en uno de los bajistas más importantes de la historia del metal. Steve trabajaba recogiendo basura y haciendo trabajos pesados para sobrevivir en East London. Pero mientras vivía esa rutina dura, tenía una visión clarísima en la cabeza. Quería crear una banda, distinta a todo lo que existía ya en ese momento. Algo más agresivo que el rock clásico, más técnico que el punk y más épico que cualquier otra banda de heavy metal. Born Ambition muestra cómo Steve prácticamente construyó Iron Maiden desde cero. No solamente componía las canciones, sino que también controlaba la dirección visual, el sonido y la disciplina de la banda. La película deja claro que Iron Maiden nació gracias a la ambición enfermiza de Steve Harris con la perfección. En 1975, finalmente nacería lo que sería conocido como Iron Maiden, sin dinero, sin apoyo de la industria, tocando en clubs pequeños y sobreviviendo concierto tras concierto. Pero incluso en esos escenarios diminutos ya existía algo diferente en ellos. Entonces Steve Harris reclutaría a Paul Marioday. Él es técnicamente la primera voz oficial de la banda. El tipo que estuvo al frente cuando Iron Maiden apenas era una promesa en el pub Car I Horses. Duró muy poco tiempo estando con ellos, solamente un año, entre 1975 y 1976. Era un vocalista técnicamente sólido, pero para Steve Harris esto no era suficiente, y su salida se debió debido a que, según Steve, le faltaba esa chispa. Sin embargo, con este primer vocalista comenzaría la historia de Iron Maiden. Y con esto, la salida de varios integrantes. Algunos músicos abandonaban el proyecto porque no soportaban el ritmo de ensayos y conciertos que exigía Steve. Otros simplemente tenían visiones diferentes sobre el rumbo musical que debía tomar la banda, pero Steve estaba seguro del proyecto que quería consolidar. Para él, Iron Maiden no era un pasatiempo de fin de semana, era una misión. Y si alguien no compartía esa misma obsesión, tarde o temprano terminaba abandonando el barco. De todos aquellos cambios surgió una constante: Dave Murray. Desde los primeros años se convirtió en el aliado más leal de Steve Harris, ayudándolo a mantener viva a la banda cuando todo parecía derrumbarse. Juntos siguieron luchando en pequeños clubs, convencidos de que algún día conquistarían el mundo.
Capítulo 2. Paul Diano y la era más salvaje. Parece Paul Diano, la película cambia completamente de energía. Todo se vuelve más sucio, más callejero y más peligroso. Paul no era un cantante elegante ni mucho menos técnico. Su voz tenía una actitud punk brutal y eso encajó perfectamente con los primeros años de Iron Maiden. Burning Ambition muestra cómo esa combinación convirtió a la banda en una amenaza dentro de la escena underground inglesa. La película enseña imágenes de conciertos violentos, bares llenos de humo y fans completamente fuera de control. Maiden todavía no era una banda de estadios, era una banda peligrosa, una banda que parecía una pelea de bar convertida en música. Con discos como Iron Maiden y Killers, la banda comenzó a crecer rápidamente, pero también como comenzaba a crecer su fama, comenzaron a crecer los problemas de alcohol, excesos y tensiones internas. Empezaban a destruir la estabilidad del grupo. Y aunque Paul fue clave para crear la identidad inicial de Maiden, Maiden siempre buscaba crecer un poco más. La decisión de separarse del primer vocalista de Iron Maiden, Paul Diano, no fue sencilla. Después de todo, su voz había definido el sonido de los primeros años de Maiden. Canciones como Phantom of the Opera, Running Free, Sanctuary y Grow Chill ayudaron a construir los cimientos de la leyenda, pero Steve sabía que la banda necesitaba un vocalista capaz de afrontar el futuro más ambicioso que tenía planeado. Así que en 1981, Paul Diano dejó Iron Maiden y el grupo inició la búsqueda de una nueva voz. Fue el final de una era, pero también comenzó el comienzo de otra que cambiaría para siempre la historia del heavy metal. Esto, claro, hizo una separación entre los fans de la banda, donde muchos no tomaron a bien la salida de Paul y terminaron dejando de seguir al grupo, mientras que un grupo más fiel del mismo les dio la oportunidad al cambio que necesitaba la banda Iron Maiden. A pesar de esto, Paul Diano sigue siendo recordado como el primer vocalista y aparte por su enorme contribución a los inicios de Iron Maiden. Descansa en paz, Paul Diano. Capítulo 3. El nacimiento de Eddie. Uno de los momentos más increíbles del documental es cuando explican cómo nació la icónica mascota de Iron Maiden y uno de los personajes más reconocibles en la historia del heavy metal, incluso un poquito más que el famosísimo Big Rattlehead. Lo que empezó como una figura extraña y grotesca para decorar el escenario, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes en toda la historia del rock y del heavy metal. Burning Ambition muestra cómo Eddie evolucionó junto con la banda, cada disco transformaba su apariencia, cada gira hacía que fuera más gigantesco, más aterrador y más icónico. Eddie dejó de ser una mascota para convertirse literalmente en la cara de Iron Maiden. Basta poder visualizar las portadas de toda su discografía para saber la realidad que tiene este personaje y la conexión que tiene con la banda misma, debido a que a diferencia de otras bandas donde los miembros suelen salir en la carátula, Eddie es el que lo hace. La película también enseña cómo los fans comenzaron a obsesionarse con él, camisetas, pósters, portadas y conciertos. Eddie estaba en todas partes. Ese primer prototipo de Eddie era una cabeza que escupía sangre colocada atrás del escenario.
la cual estaba inspirada en parte por una historia que escuchó Steve Harris sobre una máscara utilizada en clubes londinenses y por el gusto de la banda por el horror y el teatro. Fue algo muy rudimentario, pero de ahí nació uno de los íconos más reconocibles de toda la música y del heavy metal. Capítulo 4. Bruce Dickinson cambia la historia de Iron Maiden para siempre. Entonces llegó el momento en el que cambió todo por completo. Paul Di'Anno sale de la banda y aparece Bruce Dickinson. La película trata este momento como el verdadero nacimiento del imperio Iron Maiden. Desde hacía tiempo los miembros de Maiden conocían a un joven cantante llamado Bruce Dickinson. Bruce era el vocalista de Samson, una banda que formaba parte de la nueva ola del heavy metal británico. En aquellos años las bandas compartían escenarios constantemente, así que Maiden ya había conocido a este mismo. Cada vez que Bruce subía al escenario, llamaba la atención de todos. Mientras otros cantantes simplemente permanecían frente al micrófono, él corría, saltaba, agitaba al público y dominaba el escenario con una energía imposible de ignorar. Pero lo más impresionante era su voz. Tenía potencia, rango, agresividad y una capacidad casi sobrenatural para alcanzar notas altísimas. Steve Harris y Dave Murray y el resto de la banda ya sabían perfectamente quién era. Cuando la situación con Paul Di'Anno se volvió insostenible, el nombre de Bruce Dickinson apareció de inmediato sobre la mesa. No tuvieron que buscar demasiado, ya habían visto con sus propios ojos lo que era capaz de hacer. Lo curioso es que al principio Bruce no estaba completamente convencido de abandonar Samson. Sabía que era una decisión importante, pero la oportunidad de formar parte de Iron Maiden era imposible de ignorar y finalmente aceptó. Y en ese momento nació la alineación que cambiaría para siempre la historia del heavy metal. We all love playing, that's the thing. I think when you're really enjoying what you're doing, then you don't really want to stop, do you? People ask questions, what you're doing in the future. Well, we're going to tour. And then we're going to tour again, and we're going to tour. Con esta alineación finalmente llegaría la época dorada. Aquí el documental entra en modo épico total. Giras mundiales, escenarios monstruosos y Eddie apareciendo cada noche enorme frente a miles de fans. Burning Ambition muestra cómo Iron Maiden se convirtió en una máquina imparable durante los años 80. Los conciertos parecían películas de guerra, había fuego, explosiones, escenografías gigantes y una energía imposible de igualar. La película también enfatiza algo muy importante, que es la conexión con los fans. Incluso llegando a ver en tiempos de guerra en otros países, siendo Iron Maiden quien fue de las pocas bandas que se atrevieron a visitar estos lugares, llevando esperanza con su música a los fans. Maiden no construyó seguidores normales, sino que construyó un ejército que se sentía como una familia, debido a que Iron Maiden iba donde normalmente muchas bandas no se atrevían a ir. Cada concierto parecía un ritual. Personas de distintos países cantando absolutamente todo. Fans viviendo la experiencia como algo espiritual. Y mientras la fama crecía, la banda seguía funcionando con una disciplina brutal, liderada por el mismísimo líder de Iron Maiden, Steve Harris. Como una banda determinada a conquistar el mundo. Pero incluso las bandas más grandes del planeta tienen momentos de ruptura. En 1993 se anuncia que Bruce Dickinson abandonaría Iron Maiden.
La película hace que este momento se sienta realmente doloroso. Todo cambia de tono, la música se vuelve más lenta y las imágenes son más oscuras. Y se siente como si la banda estuviera perdiendo una parte de su alma. Bruce quería explorar su carrera solista y las tensiones dentro del grupo ya eran demasiado fuertes. Mientras que Steve quería continuar con las giras, el resto de Iron Maiden se decidía a descansar. No querían continuar con el agotamiento camino que habían llevado durante muchos años y querían disfrutar un poco más de lo sembrado. Sin embargo, esa no era la mentalidad que tenía Steve y a partir de estas tensiones empezaría a haber problemas dentro del grupo. Iron Maiden absolutely had to hit rock bottom in order to claw their way back to the top. They had to go through the trenches to become the greatest band in the world a second time. El destino de Iron Maiden se encontraba en la cuerda floja. La banda permaneció un buen tiempo inactiva y surgía la pregunta de los fans y a la vez de la misma banda que qué pasaría con Iron Maiden. Durante este tiempo, Steve Harris junto con el resto de la banda, que aún permanecía, pusieron las cartas en la mesa y también este tiempo les ayudó a analizar de qué pasaría y qué giro debería dar la banda para volver a la cima. Caer y comenzaría la nueva búsqueda de un vocalista que estuviera a la altura para llenar el lugar que había dejado Bruce Dickinson. Y es entonces cuando aparece Blaze Bayley. Y aunque mucha gente nunca lo aceptó completamente, la película le da algo muy importante. Que Blaze llegó en el peor momento posible para la banda. Maiden había perdido popularidad y las críticas eran brutales. Tanto críticos como fans estaban en su contra y muchos medios aseguraban que la banda ya estaba acabada. Pero Blaze ayudó a mantener viva a la banda durante este tiempo cuando parecía que todo se estaba derrumbando. Burning Ambition muestra esta etapa como un periodo muy difícil, pero a la vez de aprendizaje, porque también fue muy importante, porque Iron Maiden aprendió a sobrevivir incluso cuando el mundo pensaba que ya estaban muertos, y Blaze sería una parte fundamental de la historia de la banda, debido a que prestó su hombro a la banda misma para seguirse sosteniendo durante este tiempo. Mientras que unos fans dieron la oportunidad a la banda y mostraron su apoyo, muchos no lo hicieron del todo. Pero a pesar de esto, Blaze Bayley sostuvo a la banda en el micrófono durante un periodo de 5 años, desde el año de 1994 hasta 1999. Y con esto llegaría su salida. Fue despedido a principios del año de 1999 después de grabar los álbumes de X Factor y Virtual Six. La banda, después de este último álbum, pasaría por una etapa bastante complicada. Las ventas de discos fueron mucho menores que en la era de Bruce. La gira de Virtual Six tuvo problemas de asistencia y tocaron en recintos más pequeños de lo habitual, y Blaze comenzó a sufrir problemas con su voz durante la gira, lo que afectó varias presentaciones en vivo. A finales de la gira, Steve Harris y el resto de la banda concluyeron que necesitaban un cambio para que Iron Maiden recuperara su fuerza. Blaze ha contado en varias entrevistas que fue citado a una reunión y le comunicaron que su etapa con Iron Maiden había llegado a su fin. Aunque al principio fue un golpe muy duro, con los años aceptaría la decisión y actualmente mantiene una buena relación con sus ex compañeros de Iron Maiden e incluso con el mismísimo Bruce Dickinson. Y entonces llegaría uno de los momentos más emocionantes de toda la película.
Bruce Dickinson regresaría a Iron Maiden. Claro que no pasaría de la noche a la mañana. El manager de Iron Maiden, Rob Smallwood, fue quien dio el primer paso. Él organizó una reunión privada entre Steve Harris y Bruce Dickinson. Después de varios años sin trabajar juntos, ambos hablaron sobre el pasado, resolvieron diferencias y descubrieron que compartían el mismo deseo: de volver a Iron Maiden al primer nivel de heavy metal. Bruce aceptaría regresar a Iron Maiden, pero con una condición: pidió que también volviera Adrian Smith. Steve Harris estuvo de acuerdo, y en lugar de despedir a Yannick Gers, decidió mantenerlo en la banda, creando la famosa formación de 3 guitarristas: Adrian Smith, Dave Murray y Yannick Gers. Esta alineación sigue vigente hasta el día de hoy. El 10 de febrero del año de 1999, Iron Maiden anuncia finalmente el aviso oficial, y la noticia fue recibida con enorme entusiasmo por los fans de todo el mundo. La película también muestra el impacto cultural gigantesco que tuvo Iron Maiden después de esto. Músicos legendarios, actores y artistas aparecen hablando sobre cómo Maiden cambió el heavy metal para siempre. Todos coinciden en algo: Iron Maiden jamás siguió tendencias, creó su propio universo. Fue una banda que se salió de lo tradicional, debido a que la banda logró algo que muy pocas consiguen: construir una identidad completa: música, imagen, mascota, escenarios, filosofía. Todo era Iron Maiden. Y por eso terminaron convirtiéndose en una influencia inmortal para generaciones enteras. El peso del tiempo y Nico McBrain. Uno de los momentos más emocionales del documental llega cuando hablamos del señor Nico McBrain, el legendario baterista que acompañó a la banda durante décadas. Este mismo, durante algunos conciertos, comienza a mostrar señales del desgaste físico, después de tantos años de giras y conciertos extremos. La película trata este tema con muchísimo respeto, porque para los fans fue durísimo aceptar que incluso las leyendas envejecen. Burning Ambition utiliza este momento para recordar algo muy fuerte: el tiempo alcanza a todos, incluso a los gigantes del heavy metal, y nos motiva a seguir el sueño mientras aún tengas energía. Finalmente llegaría el final, la consolidación, la inmortalidad de Iron Maiden. La película termina de manera épica y emocional. Conciertos gigantescos, fans llorando, Eddie apareciendo enorme frente al público, Bruce gritando y Steve Harris tocando el bajo como hace 50 años. Y entiendes finalmente el verdadero mensaje de Burning Ambition. Iron Maiden sobrevivió a cambios de integrantes, críticas, desgaste, décadas y generaciones enteras. Y quizás eso sea lo más importante de esta banda, que nunca dejó de ser Iron Maiden. Porque mientras exista alguien levantando los cuernos al cielo y cantando esas canciones, Eddie jamás morirá. Y al final, yo les contaré cómo fue mi experiencia yendo a ver el documental para poder hacer este video. Al llegar al cine, fue que realmente este filme juntó a personas de diferentes generaciones. Desde el señor más mayor que podías imaginarte, hasta el adolescente o el niño con la polera de esta fantástica banda. Yo tuve el placer de que me acompañara un amigo con el cual suelo ir muy recurrentemente, y cual le mando un gran saludo, e incluso se estuvieron dando postales exclusivas del filme que les estaré dejando en pantalla. La verdad es que estuve a nada de irme sin ellas, si no es porque un señor literalmente nos dijo, porque nos vio las camisetas, de que literalmente nos regresáramos por ella a las cajas, porque al parecer, pues el cine, de verdad, muchas veces tienes que buscar la forma de
de conseguir estas postales, pero completamente valieron la pena. Y más que nada, esto ha sido la historia y el análisis un poco resumido de lo que fue el documental Burning Ambition transmitido en la pantalla grande el pasado 7 de mayo del año 2026, el cual fue el estreno en las salas de cine. También teniendo la oportunidad de asistir al concierto de el regreso de Iron Maiden a México, antes de probablemente lo que será una pausa de la banda, por lo cual si tienes la oportunidad de asistir, la verdad es que te lo recomendaría muchísimo, debido a que yo también estaré asistiendo, y por lo tanto tendré un poco más que documentarles para este canal. Y sin nada más que decir, mi familia Metalhead, y sin nada más que agregar, más que si te ha gustado el contenido de este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, que de esta manera apoyas mucho al crecimiento del canal. Y esto ha sido todo, mi nombre es Axel Elliot Zapp, hijo perdido de Joe Elliot en otra vida, y nos estaremos viendo en un futuro video.